Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que vamos a comenzar a ver el tema de los generadores. Vamos a ver en este vídeo qué son los generadores, cómo funcionan, qué utilidad tienen y cuál es su sintaxis. Bien, si tenemos que hablar de qué son los generadores, tenemos que decir que son estructuras que extraen valores de una función de una forma diferente a como estábamos acostumbrados a hacerlo en otros lenguajes. Y esos valores que se extraen de la función se van a almacenar en objetos iterables. Eso quiere decir que esos objetos donde se almacenan los valores los vamos a poder recorrer con un bucle while, bucle for, o incluso con otras estructuras que aún no conocemos, como por ejemplo iteradores o el método next. El método next sí que lo veremos en este vídeo. Esos valores, además, hay que tener en cuenta que se almacenan de uno en uno dentro del generador y que cada vez que se almacene un valor, este permanecerá, el generador, en un estado pausado o de stand-by hasta que se solicite el siguiente. Este estado de stand-by o de pausa se conoce como suspensión de estado. Bueno, yo creo que la mejor forma de ver cómo funciona un generador es comparar su funcionamiento con el de una función tradicional que ya conocemos. Nos vamos a imaginar que tenemos que crear una función que nos devuelva una lista de números pares. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál sería el funcionamiento básico? Bueno, pues crearíamos una función, esa función tendría en su interior pues unas cuantas líneas de código que se encargarían de construir esa lista de números pares y al final de la función nos encontraríamos con una instrucción return que lo que haría sería devolvernos esa lista de números pares. De tal forma que en nuestro código, cuando escribamos la llamada a esta función, el control de flujo de ejecución pasa de la llamada a la función. Y cuando esto ocurre, la función se pone a trabajar, realiza su trabajo que consiste en generar, en construir esta lista de números pares y con la instrucción return nos devuelve la lista. Y al devolvernos la lista, el control de flujo de ejecución vuelve otra vez a donde se generó la llamada. Con lo cual, el código continuaría ejecutándose de la llamada hacia abajo con las posibles líneas que pudiera haber a continuación. Ese sería el funcionamiento básico que yo creo que todos conocemos ya. ¿Cómo funciona un generador? En el caso de que tuviera que realizar el mismo trabajo, es decir, crear una lista de números pares. Bueno, pues nos encontraríamos con una función y dentro de esa función pues habría una serie de líneas de código que se encargan de construir esa lista y luego pues en lugar de la función o de la instrucción return nos encontraríamos con la instrucción yield, que es la instrucción clave. Gracias a esta instrucción lo que conseguimos es que cuando en el código hay una llamada a esa función, el control de ejecución pasa a la función, igual que ocurría con la función tradicional, y la instrucción yield construye un objeto iterable con el primer valor de esa lista de números pares. Y aquí ya nos encontramos con las primeras diferencias. Al contrario de lo que ocurre con una función tradicional en la cual pues la función construye toda la lista y nos devuelve toda la lista, con un generador lo que hacemos es construir un objeto generador iterable en el cual está almacenado el primer valor que nos ha de devolver. Una vez que ha construido el objeto y en su interior está el valor, ese generador entra en un estado de stand-by o suspensión y el control de flujo de ejecución pasa otra vez al algoritmo donde se realizó la llamada. Si volvemos a llamar a ese generador, el generador vuelve a extraer de la función el segundo valor y lo almacena en su interior y vuelve a entrar en suspensión. Si volvemos a llamar una tercera vez al generador, la función realiza su trabajo, el generador extrae el tercer valor, lo almacena en su interior y vuelve a entrar en suspensión. Y así sucesivamente hasta completar pues, todo el listado de números pares. Si os dais cuenta, la diferencia fundamental es que se nos va devolviendo los valores de uno en uno dentro de un objeto generador iterable. Y la pregunta que seguramente todos nos hacemos es, ¿y esto para qué? ¿No? ¿Qué ventajas puede tener que obtengamos una lista de valores de uno en uno en vez de obtenerla de golpe, como ocurre con una función tradicional? Bueno, pues la primera ventaja que esto tiene es una ventaja de eficiencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay determinadas ocasiones o bajo determinadas circunstancias en las cuales nos va a venir muy bien que esos valores se nos devuelvan de uno en uno.
Cuando una función tradicional nos tiene que devolver una serie de números pares, como el ejemplo que hemos visto, por ejemplo, esa función tradicional tiene que construir la lista completa, reservar un espacio en la memoria para almacenar toda la lista y una vez que ha hecho todo eso, devolvernos la lista entera. Y eso pues conlleva una serie de consumo de recursos y de tiempo. Mientras que si se nos devuelven los valores de uno en uno, como hace el generador, pues el tiempo que va a tardar va a ser menor, porque no tiene que construir la lista entera. El espacio en la memoria que tiene que reservar va a ser menor, porque no tiene que almacenar la lista entera, tan solo tiene que almacenar un valor. Y eso puede tener ventajas, por ejemplo, cuando nosotros queremos acceder solamente a uno de los elementos de esa lista, cuando nosotros vamos buscando un elemento concreto de la lista que nos puede generar una función. Si yo voy buscando, por ejemplo, el segundo valor, ¿para qué necesito que la función genere la lista completa, pierda tiempo generando el resto de valores y consuma más espacio del necesario para almacenar valores que no necesito? Con un generador lo que conseguimos es que en cuanto se nos ha devuelto el valor que vamos buscando, pues ya no hace falta volver a llamar al generador ni que genere más espacio en memoria ni que realice más trabajo, con lo cual la ventaja de eficiencia es clara. Esto tiene especial utilidad cuando estamos trabajando con listas de valores infinitos. Por ejemplo, pues una función que tiene que generar constantemente direcciones IP al azar, por ejemplo, se me ocurre a bote pronto, bueno, pues en este caso trabajar con generadores es mucho más útil que hacerlo con una función. Y luego pues hay otros escenarios que, como estamos comenzando el curso, todavía pues no estamos preparados para ver o ni siquiera nos imaginamos, en los cuales pues es muy útil que el generador nos vaya devolviendo los valores de uno en uno. Pero bueno, no os preocupéis porque esto lo veremos más adelante en el curso. De momento vamos a ver pues cómo se maneja esta estructura pues para ir adquiriendo conocimientos de Python y poderlos utilizar en el futuro. En cuanto a la sintaxis de un generador, bueno, pues ya lo hemos visto prácticamente, ¿no? Es una sintaxis muy parecida a lo que sería una función tradicional. Tenemos que utilizar la palabra reservada def, a continuación el nombre que queremos dar a esa función generador y luego pues el código que pueda tener esta función en el interior. Y la diferencia respecto a una función tradicional es que un generador en vez de return lleva yield, aunque un generador también, además del yield, puede llevar adicionalmente un return, algo que no vamos a ver todavía, pero puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues esta es la sintaxis. Vamos a ver todo esto que hemos visto sobre un ejemplo práctico. El ejemplo práctico va a consistir precisamente en crear un programa que nos genere una lista de números pares y lo vamos a hacer primero utilizando una función tradicional de las que ya conocemos y después modificaremos el código pertinente para convertirlo en un generador y de esta forma podemos ver las diferencias que hay entre los dos. Vamos a ello. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en Sublime y crear un archivo. Yo lo he llamado practicagenerador.py y guardarlo en el directorio que queramos, ¿no? Y ahora pues vamos a crear una función tradicional, como decía, que genere números pares. Bueno, pues voy a llamar a esta función, por ejemplo, genera pares. Esta función va a recibir un argumento al cual llamo límite. Con este argumento lo que pretendo es limitar cuántos números pares nos va a generar esta función. Si no le pongo límites, nos va a generar una lista infinita de números pares, 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el infinito. Entonces le ponemos un límite. Después creo una variable a la cual llamo num e igualo a 1 y después creo una lista donde voy a almacenar esos números pares. Esta lista, para empezar, va a estar completamente vacía. Y luego a continuación creo un bucle while al que le digo que mientras la variable número sea menor que el límite que le estoy poniendo a esta función de genera pares, lo que debe hacer es a esta lista que hemos creado y hemos llamado mi lista, agregar, utilizando el método append, que ya hemos visto anteriormente en el curso, pues el valor de la variable número por 2. ¿Qué consigo con esto? Pues la primera vez que el flujo de ejecución del programa entra en el bucle while y lee esta línea, la variable número vale 1, con lo cual 1 por 2, 2, y estamos almacenando ese número 2 dentro de mi lista. Conseguimos que la primera vez que se entra en el bucle se almacene en la lista el número 2, el primer número par. Bien, después de esto, lo que hago dentro del bucle todavía es incrementar el valor de la variable número en 1, diciéndole que número es igual a num más 1. Y bueno, pues con esto prácticamente está terminado. Lo único que nos queda es decirle a nuestra función, fuera ya del bucle while, es que nos devuelva lo que hay almacenado en mi lista.
Creo que todos vemos lo que hace este programa, esta función en concreto. La primera vez pues guarda un 2, como hemos visto. Después de guardar el 2, incrementa número en 1. Pues si número vale 1, valdrá 2. Esto quiere decir que a la siguiente vuelta de bucle almacenará 2, que es lo que vale número, por 2, es decir, un 4. Después incrementa en 1, valdrá 3, 3 por 2, 6, almacena un 6 y así sucesivamente. Y ya lo único que nos queda es decirle a nuestro programa, fuera de la función, que imprima pues lo que devuelve esta función genera pares, pasándole como argumento, por ejemplo, un 10. Con esto vamos a conseguir que nos genere una lista de 9 números pares. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues vemos que efectivamente es así, ¿no? Aquí tenemos nuestra lista de 9 números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Y bueno, pues este sería el funcionamiento, no tiene más. Vamos a ver ahora cómo sería esto mismo, pero utilizando un generador. Como el generador nos va a devolver la lista dentro de un objeto iterable, ya no necesito la lista para almacenar esos valores, ya que tendré el objeto iterable, ¿no? Entonces la línea de la lista la suprimo, num igual a 1 me sigue valiendo, el bucle while también me vale, y lo que tenemos que hacer dentro de este bucle while, claro, como ya no tenemos lista, pues la línea de mi lista.append ya no nos sirve, no hay nada que agregar a ninguna lista, y ahora en su lugar utilizamos la instrucción yield, y le decimos a ese yield que nos devuelva número por 2. Después incrementamos nuevamente el valor de la variable num en 1 y ya no vamos a utilizar la instrucción return, ya que tenemos el yield. Como la instrucción yield lo que consigue es construir un objeto iterable con los valores de la lista en su interior y los va almacenando de uno en uno, yo lo que necesito, fuera ya de lo que sería la función, es crearme una variable objeto a la cual voy a llamar, por ejemplo, devuelve pares, donde almaceno el objeto iterable que devuelve la función. Entonces, si yo llamo a la función genera pares, le paso por parámetro un 10, lo que estoy haciendo es guardar en esa variable objeto el objeto iterable que devuelve la función. De tal forma, borro la línea del print, que una vez que ya tengo el objeto iterable, tan solo me queda recorrerlo con un bucle while o con un bucle for. Yo lo voy a hacer con un for y lo haría de la siguiente forma. For i, in, y ahora pues el nombre del objeto iterable. Y a cada vuelta de bucle, pues que nos imprima el elemento i. Guardamos cambios, ejecutamos y vemos cómo tenemos ahí efectivamente una lista con los 9 primeros números pares. Como podéis observar, el resultado es el mismo que hemos obtenido con una función tradicional. Las líneas de código que hemos utilizado son casi las mismas y en este ejemplo pues no estamos viendo ningún beneficio en cuanto a eficiencia, ¿verdad? Pero claro, es que este ejemplo pues solamente tiene el propósito pedagógico de enseñaros cuál es la sintaxis. Realmente, pues cuando se intente, por ejemplo, acceder a un elemento concreto de esa lista, sí que tenemos un poco más de ventaja en cuanto a eficiencia. Por ejemplo, ahora mismo estamos imprimiendo, como hemos visto, la lista entera, pero vamos a imaginarnos que yo no quiero que este programa me devuelva la lista entera. Quiero solamente que me devuelva los 3 primeros elementos. O mejor dicho, más que devolver los 3 primeros elementos, quiero imprimir los 3 primeros elementos. En ese caso, en vez de utilizar un bucle for para recorrer este objeto iterable, el generador, lo que voy a hacer es decirle al programa que me vaya devolviendo valor a valor lo que el objeto generador tiene almacenado en su interior. Y para ello vamos a utilizar el método next. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a decirle que imprima en consola next y dentro de los paréntesis de este método next el objeto generador, que es devuelve pares. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que nos devuelva el primer valor que tiene almacenado en su interior. Después de esta llamada, en nuestro programa pues puede haber 300 líneas de código que yo no voy a hacer. Lo que sí que voy a hacer va a ser imprimir una línea de código de ejemplo. Por ejemplo, aquí podría ir más código y a continuación pues voy a hacer una segunda llamada a ese objeto generador. Print next devuelve pares. Y ahora pues voy a copiar estas dos líneas para que vuelva a realizar la misma operación.
Bien, guardamos cambios, ejecutamos el programa y vemos cómo efectivamente nos está devolviendo los 3 primeros números pares. Las otras líneas de código las he situado por aquí para que veáis que el control de flujo de ejecución pasa constantemente de lo que es el objeto generador a el programa. Cuando se encuentra con la llamada, el control de flujo va al objeto generador y después vuelve otra vez al programa. Si en vez de una línea de código hubiese 300, pues se ejecutarían las 300 líneas que hay a continuación. Entre llamada y llamada, el objeto generador entra en un estado de pausa o stand-by, que se llama estado de suspensión. Entre llamada y llamada. Suspensión. Este estado de suspensión hace que se ahorren recursos. Y puede ser que me digáis, esto también lo puedo hacer con una función tradicional. Yo puedo crear una función tradicional que me devuelva o que cree o que genere, mejor dicho, los 10 primeros números pares y acceder solamente a los 3 primeros. Es cierto. Yo puedo crear una función tradicional que haga exactamente lo mismo que hemos visto como resultado de este generador. Pero la eficiencia no será la misma, porque para conseguir esto con una función tradicional yo tengo que crear la lista completa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Y una vez que he creado la lista completa, entonces ya de 1000 formas diferentes puedo decirle a mi código, a mi programa, que me imprima solamente los 3 primeros valores. Pero me ha tenido que generar la función el resto y se ha tenido que reservar espacio en memoria para el resto. Mientras que con un generador, en ningún caso hemos generado el resto de elementos. Todavía, porque no los hemos llamado. En el caso de que siguiéramos haciendo llamadas, sí, pero no hemos llamado nada más que a los 3 primeros. De tal forma que mi generador no ha tenido que construir el resto de la lista, ni ha tenido que reservar espacio en memoria para almacenar el resto de la lista. Y es la gran ventaja en eficiencia que tiene este tipo de funciones, ¿no? Los generadores. Imaginaos esto lo importante que es, como decía anteriormente, con funciones que generan valores infinitos. Si lo tienes que hacer con una función tradicional, aparte de que seguramente se quede colgado el programa, el consumo de recursos es enorme. Mientras que con un generador, pues generas valores infinitos siempre que las llamadas sean infinitas. Si no, no lo harás. Bueno, pues básicamente este es el funcionamiento de un generador en Python. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y continuaremos avanzando sobre esto en el próximo vídeo. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.